El código del corazón roto. Una historia real de conquista inesperada que te hará llorar. Cuando la genio de la computación que nadie tomaba en serio hackeó el sistema del multimillonario más intocable del país, nadie estaba preparado para el virus emocional que se desataría. Parte 1. El algoritmo invisible. Anja Sharma era una fantasma en el bullicioso mundo de la tecnología de élite. En los congresos internacionales y las cumbres de innovación, su aspecto desaliñado, gafas gruesas, ropa holgada, y un halo de cabello rebelde, la hacía parecer más una becaria despistada que la brillante mente detrás de algunos de los algoritmos de seguridad más complejos del mercado negro. Ella no encajaba. La élite la miraba con desdén. ¿Qué podría saber de innovación alguien que, supuestamente, solo reparaba computadoras viejas en un taller escondido en un callejón? Su contraste era Damien Thorne, el arquetipo del visionario tecnológico. Traje impecable, sonrisa cautivadora, una fortuna construida sobre redes de datos y una imagen pública intachable. Su empresa, Omnicorp, era un coloso. Su asistente personal, una mujer implacable llamada Valerie, era casi tan temida como él. Damien personificaba la exclusividad, la frialdad del éxito. Él, como muchos, no veía a Anja, solo una silueta borrosa en el fondo de su brillante universo. Pero Anja guardaba un secreto. No solo reparaba computadoras. Era una white-hat hacker con una ética de hierro, obsesionada con desmantelar sistemas corruptos. Su verdadero trabajo era infiltrarse en las redes más protegidas para exponer verdades ocultas. Su última obsesión, rumores que circulaban sobre Omnicorp y un posible caso de tráfico de datos, algo que ponía en riesgo la privacidad de millones. Esa tensión, esa intriga, era el motor de su existencia. No buscaba fama, sino justicia. Y para conseguirla, debía volverse visible, aunque fuera para el hombre que la despreciaba. Part 2. El fallo del sistema. La oportunidad llegó con el Cyber Summit, el evento tecnológico del año. Anja, con una acreditación de prensa que había adquirido digitalmente, se movía entre la multitud como una anomalía. Su objetivo, el servidor principal de Omnicorp, expuesto brevemente durante la keynote de Damien. Lo que nadie sabía era que Anja no solo buscaba datos, sino una confirmación, un patrón específico de tráfico anómalo que había detectado en las sombras de la red. En medio de la presentación de Damien, una pantalla gigante detrás del parpadeo. Un código críptico apareció, seguido de una imagen estática, un corazón pixelado, roto en el centro. Oh Charles Stalo. Los expertos de seguridad de Omnicorp corrían como hormigas. Damien, por primera vez, perdió su aplomo. Su rostro se volvió un lienzo de furia y desconcierto. Anja, mezclada con la multitud, sintió una descarga. No era su hack. Era algo mucho más siniestro, más destructivo. Un virus de verdad, con un mensaje que ella misma había diseñado para una futura operación, había sido copiado y lanzado de manera maliciosa. Un giro inesperado. Alguien había robado su código y lo había usado para sabotear a Damien, incriminándola indirectamente. Cuando la seguridad se abalanzó sobre ella, guiados por un soplo anónimo, Anja no resistió. Fue arrastrada fuera del salón, acusada del ciberataque más audaz del año. En el trayecto, alcanzó a cruzar una mirada con Damien. En sus ojos, no había solo furia, sino una chispa de traición. Él creía que ella, la subestimada reparadora, había osado desafiarlo. Ella solo vio una profunda injusticia. Parte 3. La prisión digital. Anja fue detenida y llevada a una sala de interrogatorios. Los cargos eran graves, su futuro incierto. Pero su mente, lejos de colapsar, trabajaba a 1000 por hora. Necesitaba demostrar su inocencia. Necesitaba encontrar al verdadero responsable, no solo para limpiarse,
sino para evitar que el virus hiciera un daño irreversible. El corazón roto pixelado era una firma, un mensaje de voz que nunca se borró en su memoria, un eco de un pasado que la atormentaba. Damien, consumido por la humillación pública, juró venganza. Pero algo en la mirada tranquila de Anya, en su absoluta falta de miedo, lo intrigó. Valerie, su asistente, insistía en hundirla. Es una ciberdelincuente más, señor. De la peor calaña. Pero Damien recordó el patrón del ataque, una sutileza que solo un verdadero genio podría haber creado o reconocido. En un acto impulsivo, Damien pidió una reunión con Anya. No en su oficina de lujo, sino en una sala de detención fría y sin adornos. Quería interrogarla personalmente. Para su sorpresa, ella no negó los cargos de manera vehemente. En cambio, le lanzó un reto: usted sabe que esto no es mi estilo, señor Thorne. Mi código es mi identidad. Hay un fantasma en su sistema, un rastro que solo alguien con mi nivel de conocimiento puede ver. O me deja demostrarlo, o su imperio caerá por un virus que ya se replicó. Damien se vio reflejado en esa declaración audaz. Por primera vez, vio más allá de su apariencia, más allá de los prejuicios. Vio a una mente brillante. Parte 4. Un pacto inesperado. Damien Thorne tomó la decisión más arriesgada de su carrera. Contra el consejo de todos sus asesores, liberó a Anya bajo su propia custodia, con la condición de que trabajara para él para encontrar al verdadero culpable y erradicar el virus. Era un pacto tácito, forjado en la desconfianza pero con un objetivo común. Anya se instaló en un laboratorio temporal dentro de Omnicorp, bajo la atenta vigilancia de Damien y Valerie. Los empleados la miraban con desprecio, susurrando sobre la hacker que había logrado engañar al CEO. Pero Anya ignoraba las miradas. Se sumergió en el código de Omnicorp, sus dedos volando sobre el teclado con una gracia que pocos entendían. Damien la observaba. Descubrió que su mente era un laberinto de lógica impecable y creatividad asombrosa. Las preguntas de Anya no eran las de una criminal, sino las de una cirujana digital. Ella no solo buscaba al atacante, estaba reestructurando su seguridad desde cero, encontrando vulnerabilidades que nadie más había detectado. Un día, al verla teclear frenéticamente, se dio cuenta de algo. Era como ver a un artista. ¿Por qué el corazón roto, señorita Sarma?, preguntó Damien una tarde. Anya detuvo sus dedos. Es mi firma. Mi aviso. Un simbolismo de cómo el control digital puede romper la esencia de las personas. Lo diseñé como una advertencia para futuras operaciones, no para un ataque. Había una tristeza profunda en su voz. Su secreto oculto era que ese símbolo representaba una pérdida personal, un fracaso que la había impulsado a buscar justicia en el mundo digital. Ese era su propio corazón roto. Parte 5. La red de sombras. Mientras el virus se extendía, causando estragos financieros y de reputación para Omnicorp, Anya y Damien trabajaban día y noche. La tensión entre ellos era palpable, pero también una extraña sintonía. Él aprendía de su ética, de su habilidad para ver más allá de los datos. Ella, de su capacidad para liderar bajo presión y su inesperada fe en ella. Valerie, sin embargo, se volvió cada vez más hostil. Las sospechas de Anya crecieron. La excentricidad de Valerie, su obsesión con el control, su conocimiento inusual de los sistemas internos, comenzaron a encajar en un patrón. Anya encontró un elemento visual potente, una pequeña insignia, un símbolo inusual grabado en la solapa de la chaqueta de Valerie, que también aparecía en un fragmento de código cifrado que Anya había rescatado del virus. Este fue el tercer giro de trama. Valerie no solo era la traidora, sino que había actuado bajo la dirección de un consorcio rival, celoso del éxito de Damien.
Ella había robado el código de Anya de una conferencia anterior y lo había modificado para causar el máximo daño, incriminando a Anya en el proceso. La arrogancia de Valerie la había llevado a subestimar la inteligencia de Anya. Con las pruebas en mano, Anya confrontó a Damien. Él, en un principio, se resistió a creer que su leal asistente pudiera ser la culpable. Pero la lógica inquebrantable de Anya, la forma en que los fragmentos del rompecabezas se encajaban, lo obligaron a enfrentar una verdad incómoda. Parte 6. La vulnerabilidad compartida. La confrontación con Valerie fue explosiva. Ella confesó, no por culpa, sino por el placer de la revelación, jactándose de haber orquestado todo. Se sentía superior a ambos, a Damien por ser tan ingenuo y a Anya por su origen humilde. Pero en ese momento, Damien, de pie junto a Anya, con la mano en su hombro como un gesto de apoyo inesperado, le dejó claro que Valerie había subestimado no solo a Anya, sino la capacidad humana de cambiar y ver más allá de las apariencias. La colaboración de Anya no solo neutralizó el virus, sino que expuso la red de corrupción que Valerie había tejido. La prensa, que antes la había vilipendiado, ahora la aclamaba como la guardiana digital. Su historia de superación se convirtió en un fenómeno global, un titular de historia real que no podías dejar de escuchar. En medio de la euforia por la victoria, la tensión entre Anya y Damien se transformó en algo más profundo. Se dieron cuenta de que habían forjado una conexión basada en el respeto mutuo, en la admiración por la inteligencia y la integridad del otro. Sus mundos, tan opuestos al principio, se habían fusionado en el crisol de la crisis. Una noche, en el laboratorio, después de una larga jornada, Damien le entregó a Anya una nota doblada. No contenía código, sino una frase sencilla, escrita a mano. El único bug que no quiero arreglar es este sentimiento por ti. Parte 7. El firewall del corazón. La relación de Anya y Damien no fue un cuento de hadas instantáneo. Los prejuicios persistían. Los accionistas de Omnicorp miraban con recelo a la hacker del callejón, que ahora tenía la confianza del CEO. Los medios hablaban de un amor imposible, un romance de la bella y la bestia del mundo tecnológico. La clase alta se burlaba de la idea de que Damien, el soltero de oro, eligiera a alguien tan poco convencional. Anya sintió el peso de esas miradas. No le importaba por ella, pero le dolía por Damien. ¿Sería ella una carga para su imperio? Se vio tentada a desaparecer de nuevo, a volver a su anonimato, a dejarlo libre para que recuperara su lugar en la sociedad. La inseguridad, el eco de toda una vida siendo subestimada, la carcomía. Damien, consciente de sus dudas, hizo algo inesperado. En una conferencia de prensa convocada para anunciar el lanzamiento de un nuevo sistema de seguridad de Omnicorp, que Anya había diseñado, Damien tomó la palabra. Ignoró los gráficos y las estadísticas. Miró directamente a las cámaras, y su mensaje resonó por todo el mundo. Hoy no les hablo solo de software, comenzó Damien, con una voz que transmitía una nueva profundidad. Les hablo de visión. De ver más allá de lo evidente. Muchos de ustedes vieron en Anya Sharma a una hacker, una amenaza, por su apariencia o su origen. Yo, por un tiempo, también. Pero ella no solo salvó mi compañía, me salvó a mí. Me enseñó que la verdadera innovación, la verdadera fuerza, no reside en los trajes impecables o en los balances de cuenta, sino en la autenticidad, en la inteligencia sin filtros, en la integridad inquebrantable de una persona. Parte 8. La conquista inesperada. Damien se giró y tomó la mano de Anya. Ella es mi socia en todo sentido. La mente más brillante que he conocido. Y la mujer que me enseñó a ver con el corazón. Si eso desafía sus prejuicios, entonces les pido que cuestionen sus propios códigos. El mensaje se volvió viral.
Las redes sociales explotaron con hashtags como #LoveBeyondLabels y #TorneanSarma. La reacción fue abrumadora. La conquista no fue de Anya sobre Damien, sino de la humanidad de ambos sobre los juicios superficiales del mundo. Anya, inspirada por la valentía de Damien, y por la forma en que él había desafiado su propio círculo, tomó una decisión. En lugar de aceptar el puesto de circuito en Omnicorp que Damien le ofrecía, propuso crear una fundación, financiada por Omnicorp, dedicada a encontrar y apoyar a jóvenes talentos de la computación de entornos desfavorecidos, a hackers incomprendidos, a genios invisibles. Un lugar donde el talento, no la clase social o la apariencia, fuera lo único que importara. Damien no solo apoyó la idea, sino que la convirtió en el pilar de la nueva visión de Omnicorp. Juntos, construyeron un imperio no solo de datos, sino de oportunidades, de inclusión. Su historia, la de la chica subestimada que hackeó el corazón del magnate, se convirtió en una leyenda. Era una historia de conquista inesperada, un amor imposible que probó que las conexiones más profundas se forjan en la vulnerabilidad compartida y el respeto mutuo. No hubo un final de cuento de hadas, sino una sociedad basada en la igualdad, en la admiración, y en un amor que, como un algoritmo perfectamente diseñado, redefinió lo que significa ser visto. Es una historia que te hará llorar de emoción y que te recordará que a veces, el corazón más roto, es el que más tiene para dar.